Hola, hola, buenas tardes. Para esta primer tutoría tenemos planteados tres ejercicios que anteriormente ya se los había compartido y lo que hice aquí fue adelantar y tomar las ecuaciones más importantes con las que vamos a trabajar. Entonces, dependiendo del ejercicio que nos pregunten, vamos a ir despejando una variable y vamos a estar estudiando cada característica de cada problema. Entonces, si nos vamos para el primer problema, este lo que me dice es que en una prueba a un conductor normal le toma 0.75 segundos antes de reaccionar y aplicar los frenos. Y para una persona alcoholizada le toma 3 segundos. Entonces me dan la velocidad de desplazamiento del vehículo y me dan la aceleración del mismo. Es una aceleración negativa porque está frenando. Entonces, lo que me dice es que para los dos casos, para la persona alcoholizada y la persona en un estado normal, averigüe esa distancia que el carro va a recorrer desde que reacciona. Entonces, normalmente lo que se hace es tomar los datos más importantes, el tiempo 1, el tiempo para el caso 2, la velocidad y la aceleración. Entonces veamos que trabajamos con esta fórmula que me dice que la velocidad final al cuadrado va a ser igual a la velocidad inicial al cuadrado más dos veces la aceleración por la diferencia de distancias. Entonces vean que tenemos la velocidad final como cero. ¿Por qué va a ser la velocidad final cero? Porque ya el carro va a estar detenido, ya el carro va a frenar y él va a estar detenido, entonces la velocidad en ese punto va a ser cero. Después la velocidad inicial ya la tenemos, que es 44, y una aceleración negativa de 2. Ahora vea que tenemos una ecuación y tenemos dos constantes o dos incógnitas, que es la de el s y el s sub 0. Entonces, SS es la distancia que recorre y después la distancia de reacción. Entonces, para el caso de la distancia de reacción, necesitamos encontrarla. Entonces, a la distancia de reacción voy a escribirle como dr1 para el caso 1. Entonces, sabemos que si tenemos una velocidad constante, la fórmula de desplazamiento o de distancia va a ser la velocidad por el tiempo. Entonces el caso 1 es para una persona normal. Entonces la velocidad va a ser de 44 por el tiempo de 0,75 segundos. Y eso me va a dar que son 33 pies. Entonces, estos 33 pies son la distancia de reacción para el caso 1. Entonces, esto va a ser igual a S sub 0. Entonces, ya con la distancia de reacción, ya tenemos todas las variables para encontrar la distancia de desplazamiento. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a cambiar las incógnitas por los valores que ya tenemos. Como dije anteriormente, la velocidad final sabemos que es 0 porque él va a estar detenido. La velocidad inicial va a ser 44 al cuadrado más 2 por menos 2. Este menos 2 es de la aceleración del frenado. Si frena es una aceleración negativa. Y después tenemos la incógnita del desplazamiento final menos el desplazamiento de reacción, que en este caso son 33 pies. Entonces, en el primer caso, cuando despejemos S, vamos a tener que el desplazamiento en el primer caso son 517 pies. Entonces, esa es la distancia que él va a recorrer
cuando reacciona en un tiempo de 0.75. Entonces, ya teniendo para el primer caso de una persona normal, nos vamos a pasar al segundo caso, que es cuando la persona está alcoholizada. Entonces, vamos a hacer exactamente lo mismo, pero con un tiempo diferente. Entonces, vamos a encontrar la distancia de reacción para el caso 2. Entonces, va a ser igual la velocidad de 44 por un tiempo de 3 segundos, que en este caso nos va a dar 132 pies. Entonces, ya teniendo la distancia de reacción, puedo sustituir y encontrar esa distancia de desplazamiento antes de que el carro se detenga. Entonces, igualmente, la velocidad final va a ser 0. La velocidad inicial es 44 más los 2 por los menos 2 de la desaceleración, la incógnita del desplazamiento menos 132 pies. Y en este caso nos dice que el desplazamiento del vehículo va a ser 616 pies. Entonces, vemos que en una persona normal es mucho más corta esta distancia, porque el tiempo de reacción es menor. Para la persona alcoholizada es prácticamente 100 pies más de distancia. Y volviéndonos al enunciado del problema, nos dicen que encontremos la distancia más corta. Entonces, en este caso sería 517 pies. Ahora, para el segundo ejercicio, lo que me dicen es que hay un jugador que patea la pelota y esta sale con un ángulo de 30. Me dice que las coordenadas donde la pelota cae son 15 pies positivos y una distancia de 9 pies negativo. Entonces, apuntamos los valores más importantes, en este caso el ángulo y las dos distancias. Entonces, vemos que tenemos dos fórmulas. Entonces, siempre que trabajemos, cuando son espacios así en el ambiente, por decirlo así, o de alguna manera, entonces cuando tengamos movimientos horizontales, vamos a trabajar con la fórmula que no tiene gravedad. ¿Por qué? Porque la gravedad me afecta solo en la dirección de Y. Entonces, cuando estemos analizando dirección de X, utilizamos la fórmula que solo tiene velocidad constante por tiempo. Y en el caso de la parte vertical, entonces sí trabajamos con la aceleración de la gravedad. Entonces, ¿qué debemos hacer primero? Entonces, primeramente debemos analizar en la dirección de X. Entonces, me dicen que tengo 15 pies. Entonces, 15 pies va a ser la distancia de X. La distancia inicial va a ser 0. Y esto le sumo la velocidad por el tiempo. Entonces, la velocidad es una incógnita. Entonces lo dejamos como una incógnita, VA por cos del ángulo de 30 por el tiempo. El tiempo también es otra incógnita. Entonces vemos que esta velocidad hay que multiplicarla por el coseno para tener solamente la constante en X. Solo la velocidad en la dirección X. Por eso es que la multiplicamos por el coseno. Entonces, teniendo ya la dirección en X, podemos analizar la dirección en Y. Entonces, ¿qué me dice en Y?
En Y tengo una posición final de menos 9 pies. La posición inicial va a ser 0. Le sumamos la velocidad por el tiempo. Entonces, como estamos analizando en la parte vertical, entonces a ese ángulo lo vamos a multiplicar por el seno. Entonces va a ser velocidad de A por el seno del ángulo, que en este caso es un ángulo de 30 grados. Eso lo multiplicamos por el tiempo, que también es una incógnita, y le sumamos un medio de la gravedad. En este caso, como la gravedad va para abajo y nosotros estamos tomando la dirección hacia arriba positiva, entonces la gravedad tiene que ir negativa. En este caso multiplicamos por menos 32,2. Recordemos que estamos aquí, lo que tenemos es dos ecuaciones con dos incógnitas. Tenemos la velocidad, la primera incógnita, y el tiempo como la segunda incógnita. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer ahora para poder averiguar eh, la velocidad o el tiempo? Entonces, lo que hacemos es simplificar. Entonces, yo digo, de la ecuación en X, yo puedo despejar la velocidad en A. Entonces, yo digo, velocidad en A va a ser igual a 15 dividido entre el tiempo por el cos de 30. Ya tengo velocidad de A despejado en términos de otra incógnita. Ahora, en la ecuación de Y podemos sustituir esta velocidad de A. Entonces simplemente la velocidad de A ya despejada la coloco en la segunda ecuación. Entonces sería menos 9 va a ser igual a 0 más la velocidad de A. ¿Cuánto vale la velocidad de A? La velocidad de A vale 15 dividido entre el tiempo por cos de 30. Entonces ya sustituimos la velocidad de A. Esto lo multiplicamos por el seno de 30 por el tiempo y le sumamos la parte de la aceleración. Aquí tenemos una ecuación y una incógnita. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Simplemente buscar la solución de esta ecuación. La podemos trabajar en la calculadora, la podemos trabajar en algún programa en la computadora o en cualquier programa matemático para poder despejarlo. Y al final nos damos cuenta que el tiempo va a valer 1,04 segundos. Ya cuando lo metamos en la calculadora, lo metamos en algún programa, nos vamos a dar cuenta que el tiempo va a valer 1,04 segundos. ¿Qué hacemos con este tiempo para poder averiguar la velocidad? Entonces simplemente es sustituir. Ya con este tiempo sustituyo en la velocidad de A. Entonces yo digo que la velocidad de A vale 15 dividido entre 1,04 por cos de 30. Y esto simplemente lo metemos en la calculadora y nos dice que la velocidad de A vale 16,53. Estos están en pies entre segundos. Entonces, vemos que ya tenemos la velocidad y ya tenemos el tiempo. ¿Qué es lo que nos pregunta el problema? El problema nos está indicando que busquemos la velocidad con la que cae en el punto B. Entonces, si nos damos cuenta, esa velocidad de salida es un vector.
A un vector me refiero a que esos 16,53 van en la dirección de salida. Entonces, esos 16,53 van en esta dirección. Entonces, para yo poder encontrar la velocidad de B en el sentido X, recordemos que la velocidad en X siempre va a ser constante. Entonces, ¿qué podemos hacer? Multiplicarlo por el coseno de 30. Entonces, la velocidad en el punto B en sentido X simplemente va a ser tomar la magnitud de 16,53 y multiplicarla por el coseno de 30. ¿Por qué? Porque la velocidad en X no es afectada por la aceleración. Y este valor me va a dar 14,3 pies entre segundos. Entonces vemos que ya tenemos la velocidad en X y lo que nos faltaría es encontrar la velocidad en Y. Recordemos que la velocidad en Y sí es afectada por la gravedad. Entonces debemos aplicar la fórmula que viene con la aceleración. En este caso va a ser velocidad final es igual a velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Entonces, la velocidad en el punto B en sentido Y va a ser igual a los 16,54 por coseno de 30, que en realidad esto es los 14,3, es lo mismo. Y esto le vamos a restar la aceleración menos 32,2 por el tiempo de 1,04. Este tiempo es el tiempo que dura la pelota en el aire. Entonces lo que hacemos es aplicar la fórmula y encontrar la velocidad en Y en el punto B, que en este caso me dice que tiene un valor de menos 25,45. Entonces ya tenemos en el sentido X y en el sentido Y en el punto de caída, en el punto B. Acá en este punto es donde va a tener esas dos coordenadas. Va a tener una coordenada para la izquierda y otra coordenada para la derecha. En este caso me están preguntando la magnitud de caída. Entonces hay que encontrar esta magnitud de acá. Entonces, ¿qué hacemos? Aplicamos Pitágoras. Entonces simplemente es encontrar una magnitud a partir de dos catetos. Entonces en este caso serían 14,3 al cuadrado más 25,45 al cuadrado. En este caso la dirección no importa porque todos los dos valores están al cuadrado. Y esto me va a dar una magnitud de 29,2 pies entre segundo. Entonces vemos que la dirección de esta velocidad va a ser en este sentido acá. Entonces, para términos de examen, de evaluación, le podemos colocar una flecha simplemente para indicar la dirección de caída. Entonces, vea que recapitulando un poco, aplicamos las dos fórmulas, sentido X, sentido Y, despejamos un término de velocidad en términos del tiempo y sustituimos en la ecuación de Y. Ya cuando tenemos dos ecuaciones y dos incógnitas, encontramos los valores de las dos incógnitas. Entonces va a ser la velocidad en el punto A y el tiempo. Ya con esta velocidad en el punto A encontramos la velocidad en el punto B en sentido X y después encontramos en el sentido Y
y simplemente hacemos una magnitud y ya encontramos la velocidad de la pelota en la caída. Ahora, para el tercer ejercicio, lo que me están diciendo es que hay un satélite que viaja alrededor del planeta en sentido circular con una velocidad constante de 20 megametros entre horas. Me dice que si la aceleración es de 2,5 metros entre segundo al cuadrado, determine la altitud a la cual se encuentra desde eh, la superficie del planeta. Y ya me dan el diámetro de la Tierra. Entonces, recordemos que cualquier objeto que eh, esté atravesando o viajando en sentido circular siempre va a tener dos aceleraciones. Entonces, en este caso, la aceleración tangencial, que va a ser en este sentido, y la aceleración normal. Entonces, esto es un poquito de contexto antes de entrar al ejercicio, pero no me están, esta aceleración, mm, no me dicen de cuál es, aceleración tangencial o aceleración normal. Entonces, para que un satélite esté en el espacio, recorriendo en un sentido circular, tiene que tener una aceleración que lo empuje eh, y lo mantenga alrededor de esta distancia de la Tierra, por decirlo así. Entonces siempre va a tener una aceleración o una fuerza que lo haga mantenerse en ese sentido de recorrido. Entonces, como está en el espacio, tampoco va a tener una aceleración tangencial. Entonces, esa aceleración la tomamos como una aceleración normal eh, del satélite o de la Tierra, digamos. Va a ser esa fuerza gravitacional que hace que el satélite siempre se encuentre alrededor de la Tierra. Entonces, ya tenemos los datos más importantes: velocidad, aceleración y diámetro. Entonces, ¿cómo podemos empezar? Podríamos pasar la velocidad a metros sobre segundos para trabajar en un sistema internacional. Entonces, lo que haríamos serían 20 megametros entre hora. Esto lo multiplicamos por lo que sería los segundos equivalentes. 3600 segundos es una hora. Entonces vamos a tener que la velocidad en metros sobre segundos va a ser 5,56 por 10 a la 3 metros entre segundos. Después, una vez ya visto la parte de la aceleración normal, entonces nosotros tenemos que la aceleración va a ser de 2,5 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces lo que podemos hacer con la velocidad que ya tenemos también es sustituir. Entonces 5,56 por 10 a la 3 entre lo que sería el radio. En este caso, el radio es lo que queremos averiguar, la altura o el radio a la cual el satélite está. Entonces, esta distancia de radio va a ser igual a 12,35 por 10 a la 6 metros. Entonces vea que aquí en lo que es la velocidad lo elevé al cuadrado, como me dice la fórmula, y despejé lo que es el radio o la distancia desde el centro de la Tierra. Esa P va a ser el radio desde el centro a donde está el satélite.
Ahora, si tenemos un diámetro de la Tierra de 12,713 kilómetros, eh, lo que hacemos es dividirlo entre 2, simplemente para obtener el radio de la Tierra. Entonces, el radio de la Tierra va a ser igual a 6,36 por 10 a la 6 metros. Ahora, simplemente para encontrar lo que nos están pidiendo, que es la altura h desde la superficie de la Tierra, va a ser restar el diámetro de la Tierra, el radio, mejor dicho, va a ser SP menos el radio. Entonces así vamos a encontrar la diferencia de h. Entonces vamos a encontrar que va a ser 12,35 por 10 a la 6 menos 6,36 por 10 a la 6. Y ahí encontraríamos la diferencia de distancias para encontrar h. Al final me dice que h, cuando lo calculemos, va a ser 5,99 por 10 a las 6 metros. Esa va a ser la distancia que hay desde el centro de la Tierra, desde la superficie de la Tierra hasta el satélite. Entonces, vea que este ejercicio, la parte más crítica, fue aplicar la fórmula de la aceleración normal. O sea, darse cuenta que la aceleración normal iban a ser los 2,5 metros sobre el segundo al cuadrado. Entonces, como lo explicamos anteriormente, es porque la fuerza gravitacional de la Tierra mantiene el satélite en órbita para que siga un recorrido circular alrededor de la Tierra.